Un panadero vio a una niña pequeña hambrienta mirando por la ventana. Le dio un pedazo de pan. El dueño de la panadería los descubrió y tomó una decisión inesperada que cambió todo. El sol apenas había comenzado a despuntar en el horizonte cuando Manuel, con sus manos ásperas y curtidas por años de trabajo, encendió el horno de leña que dominaba el corazón de su pequeña panadería. La panadería, ubicada en una esquina del pintoresco pueblo, había sido el centro de su vida durante décadas. Era un lugar donde los aromas de la masa fermentada y el pan recién horneado se mezclaban con los recuerdos de tiempos pasados, de cuando su esposa, la verdadera maestra panadera, aún vivía. Esa mañana, como todas las anteriores desde que ella partió, Manuel repetía su rutina en silencio. Amaba su oficio, pero lo hacía con una tristeza persistente que nadie más podía ver. Cada pan que amasaba era un intento de mantener viva la memoria de su esposa, como si con cada vuelta de la masa pudiera volver a sentir su presencia, aunque solo fuera por un instante. El frío del invierno comenzaba a instalarse en el pueblo, cubriendo las calles empedradas con una fina capa de escarcha. Manuel se afanaba en organizar las primeras hornadas del día, colocando con cuidado los panes dorados y crujientes en la vitrina de la panadería. Afuera, el viento silbaba entre las ramas desnudas de los árboles, arrastrando las últimas hojas del otoño. Fue en ese momento, mientras Manuel arreglaba los panes en la vitrina, que notó algo que lo hizo detenerse. Al otro lado del cristal, justo frente a la vitrina, había una niña pequeña. Sus ojos grandes y oscuros, llenos de hambre y deseo, seguían cada movimiento de Manuel con una fascinación casi dolorosa. La niña, con el rostro pálido y el cabello desordenado, parecía haber sido llevada allí por el mismo viento frío que soplaba por las calles del pueblo. Llevaba ropa gastada, demasiado ligera para el crudo invierno que se avecinaba, y sus mejillas rosadas delataban su exposición al aire helado. Manuel sintió una punzada en el pecho, una mezcla de compasión y tristeza que lo hizo bajar la mirada. Recordó los días en que su esposa insistía en que el pan, más que un negocio, era un servicio para la comunidad. El pan alimenta el cuerpo, pero la bondad alimenta el alma, solía decir ella. Y en ese momento, viendo a la niña sola y hambrienta, esas palabras resonaron en su mente como un eco lejano pero claro. Sin pensarlo dos veces, Manuel dejó lo que estaba haciendo y se dirigió a la puerta de la panadería. La abrió con cuidado, dejando que el calor acogedor del interior se deslizara hacia la calle, un contraste absoluto con el frío cortante del exterior. La niña, sorprendida por el sonido de la puerta, lo miró con ojos llenos de incertidumbre y esperanza. Manuel, con una sonrisa suave y llena de amabilidad, se agachó hasta estar a su altura. «Toma, pequeña», le dijo, extendiendo un pedazo de pan recién horneado. El pan aún estaba caliente y su aroma inconfundible hizo que la niña abriera los ojos de par en par. La niña, que más tarde Manuel descubriría que se llamaba Valeria, aceptó el pan con manos temblorosas. Su rostro, que había estado marcado por la necesidad, se iluminó con una tímida sonrisa, una que Manuel intuyó que no mostraba a menudo. Con cuidado, Valeria sostuvo el pan como si fuera un tesoro y tras mirarlo a los ojos brevemente, se dio media vuelta y salió corriendo por la calle, sus pies pequeños resonando contra las piedras mientras desaparecía entre las casas viejas y los caminos sinuosos del pueblo. Manuel la observó hasta que la figura menuda de Valeria se disolvió en la distancia. Un suspiro pesado escapó de sus labios y, por un momento, sintió una inquietud que no lograba entender. ¿Qué circunstancias habrían llevado a una niña tan pequeña a bajar por las calles con tal expresión de necesidad? Esa pregunta lo acompañó mientras regresaba al interior de la panadería, cerrando la puerta tras de sí. Sin embargo, lo que Manuel no sabía era que su acto de bondad no había pasado desapercibido. Desde las sombras de la tienda, entre las estanterías de harina y las bandejas de pan, Don Alberto había presenciado toda la escena. El joven dueño de la panadería, que había llegado temprano esa mañana para revisar el inventario, observó con detenimiento cómo Manuel, su empleado más antiguo, desobedecía las estrictas normas del negocio para ayudar a una niña desconocida. Don Alberto, un hombre de 32 años con una mirada severa y una reputación de ser implacable en los negocios,
Se quedó quieto en su lugar, procesando lo que acababa de ver. Aunque su rostro se mantenía inescrutable, algo en su interior se removió. La imagen de la niña aceptando el pan con una mezcla de gratitud y desesperación quedó grabada en su mente. Había algo en sus ojos, algo que le resultaba inquietantemente familiar, aunque no podía precisar qué. Manuel continuaba su labor, ajeno a la presencia de don Alberto. El joven dueño decidió no decir nada en ese momento, pero mientras se dirigía a su oficina en la parte trasera de la panadería, una idea comenzó a formarse en su mente. Una decisión que aún no lograba comprender del todo, pero que sabía cambiaría el curso de todo lo que hasta entonces había conocido. El silencio en la oficina de la panadería era profundo, roto solo por el suave crujido de la madera vieja bajo los pies de don Alberto mientras caminaba de un lado a otro inmerso en sus pensamientos. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas pesadas proyectando sombras largas que acentuaban las líneas duras de su rostro. Aparentemente tranquilo, Alberto llevaba una batalla interna que lo mantenía inquieto desde el momento en que vio a la niña hambrienta en la puerta de la panadería. Desde muy joven, don Alberto había aprendido que el éxito en los negocios requería disciplina, frialdad y, sobre todo, una mente clara. Su padre, de quien había heredado la panadería, siempre le había inculcado que el negocio familiar debía ser manejado con una mano firme, sin dejarse llevar por sentimentalismos. Sin embargo, la imagen de la niña, Valeria, aferrada al pedazo de pan, había agrietado su fachada de frialdad, despertando en él recuerdos y sentimientos que había enterrado hacía mucho tiempo. No era la primera vez que veía necesidad en las calles del pueblo, pero algo en esa niña lo había tocado profundamente. Tal vez eran sus ojos oscuros y llenos de una mezcla de desesperación y esperanza, que le recordaban a alguien que había perdido hace mucho tiempo. O tal vez era la manera en que Manuel, su empleado más antiguo y de confianza, había reaccionado sin dudar, desobedeciendo las reglas para darle un poco de alivio a esa pequeña. Decidido a no dejarse llevar por impulsos, don Alberto intentó enfocarse en los números, en el inventario, en las cuentas de la panadería. Pero a medida que las horas avanzaban, su mente seguía volviendo a la imagen de Valeria, a su figura delgada y su expresión de asombro al recibir el pan. Finalmente, incapaz de concentrarse en el trabajo, se dio cuenta de que tenía que actuar. Esa tarde, cuando el bullicio de la panadería había disminuido y los últimos clientes se marchaban, don Alberto tomó su abrigo y salió a las calles del pueblo. El aire frío le golpeó el rostro, despejando un poco la confusión que lo había acompañado todo el día. No sabía exactamente a dónde se dirigía, pero algo en su interior lo guiaba, un impulso que no lograba definir con claridad. Caminó por las calles empedradas, pasando por casas antiguas que habían visto generaciones de familias crecer y envejecer. Su mente seguía ocupada con la imagen de Valeria y el sentimiento de responsabilidad que había comenzado a surgir en él. Una sensación nueva y desconcertante que lo hacía cuestionar su propia naturaleza. Después de unos minutos de caminar, sus pasos lo llevaron a las afueras del pueblo, donde las casas comenzaban a escasear y el paisaje se volvía más desolado. Fue allí, en una calle secundaria casi olvidada por el tiempo, donde don Alberto vio la casa en ruinas que había visto en la mañana. La estructura estaba al borde del colapso, con ventanas rotas y una puerta colgando de una bisagra oxidada. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue la pequeña figura de Valeria, sentada en el umbral, mordisqueando el pedazo de pan que Manuel le había dado horas antes. Don Alberto se quedó quieto, observando en silencio cómo la niña comía con cuidado, como si quisiera hacer durar cada bocado. En su rostro, aunque marcado por la dureza de la vida, se veía una leve sonrisa, un rastro de la satisfacción que solo puede venir de satisfacer una necesidad tan básica como el hambre. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que no podía ignorar lo que estaba viendo. Avanzó hacia la casa, sus pasos crujieron sobre la grava del camino. Valeria alzó la vista al escucharlo acercarse y sus ojos se encontraron de nuevo. Esta vez, sin embargo, no había miedo en su mirada, solo curiosidad. Don Alberto le dedicó una leve sonrisa, pero su atención se desvió rápidamente hacia el interior de la casa, donde una figura más grande y encorvada apareció en la puerta. Era una mujer mayor, su rostro marcado por arrugas profundas que hablaban de una vida de trabajo duro y dolor. Sus manos, que una vez debieron haber sido fuertes y ágiles,
ahora temblaban ligeramente mientras se apoyaba en un bastón para acercarse a la puerta. Don Alberto la reconoció al instante, aunque habían pasado muchos años desde la última vez que la vio. Doña Isabel, murmuró más para sí mismo que para ella. Aquella mujer había sido una figura importante en su infancia, alguien que había estado presente en los recuerdos más cálidos que tenía de su madre. Pero ahora, verla en tal estado, viviendo en condiciones tan precarias, lo llenó de una tristeza inesperada. Doña Isabel lo miró con ojos claros que, a pesar de su edad, aún brillaban con una mezcla de sabiduría y dolor. Alberto dijo en voz baja, reconociéndolo de inmediato. Hace mucho tiempo. Las palabras quedaron en el aire, suspendidas entre ellos como un hilo de recuerdos compartidos. Don Alberto no sabía qué decir. Había venido siguiendo un impulso y ahora, frente a esa mujer que una vez fue tan importante en su vida, se sentía desarmado. Vine a verte, dijo finalmente, aunque la verdad era que ni él mismo sabía por qué había venido. Quería saber cómo estabas. Isabel asintió lentamente, como si entendiera algo que Alberto aún no lograba comprender. No estamos bien, Alberto dijo, mirando a Valeria, quien ahora se aferraba a su falda, pero nos las arreglamos, siempre lo hacemos. La franqueza en su voz, la ausencia de rencor o queja, hizo que algo en el pecho de don Alberto se contrajera. No podía seguir siendo un espectador en su propia vida. No cuando había tanto en juego. ¿Hay algo que puedo hacer por ti, por ustedes?, dijo finalmente, su voz firme, pero con un tono de humildad que no había usado en mucho tiempo. Quiero que trabajes en la panadería, tengo un lugar para ti y para Valeria. Isabel lo miró sorprendida, sus labios temblaron un poco antes de responder. No sé si todavía tengo lo necesario para eso. Han pasado muchos años. Don Alberto negó con la cabeza con una convicción que lo sorprendió a sí mismo. Sé que lo tienes, y más importante aún, te necesitamos. Manuel te necesita, la panadería necesita la receta del pan de los sueños. El silencio cayó entre ellos mientras Isabel procesaba sus palabras. Finalmente, con una mezcla de resignación y esperanza, Isabel aceptó, pero no sin antes poner una condición. Si lo hago, Manuel debe ser parte fundamental en la elaboración del pan. Quiero transmitirle lo que sé. Don Alberto asintió, sabiendo que estaba tomando una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de todos los que dependían de la panadería. Al despedirse de doña Isabel y Valeria, sintió que había dado un paso importante hacia algo que no podía nombrar aún, pero que intuía era fundamental para su propio destino. Esa noche, mientras se acostaba, la imagen de Valeria y doña Isabel en la puerta de aquella casa en ruinas seguía en su mente. Sabía que este solo era el comienzo de algo más grande, algo que cambiaría todo lo que había conocido hasta ahora. Y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió esperanzado, como si el camino que estaba tomando lo llevara a un lugar que, aunque incierto, prometía ser un nuevo comienzo. La mañana siguiente, amaneció con un cielo gris y nublado, reflejo del peso en el corazón de don Alberto. Mientras se preparaba para lo que sabía sería una conversación crucial, el recuerdo de su encuentro con doña Isabel y Valeria seguía fresco en su mente, alimentando una determinación que no había sentido en años. Aquel día no sería uno más en la rutina de la panadería. Lo que estaba a punto de hacer podría cambiar el rumbo de su vida y la de aquellos a quienes había decidido ayudar. Don Alberto llegó temprano a la panadería antes de que Manuel hubiera siquiera encendido el horno. La quietud del lugar, habitualmente lleno del bullicio del trabajo matutino, le dio un momento para reflexionar sobre lo que estaba a punto de hacer. Sabía que lo que estaba planeando iba en contra de la manera en que su padre había manejado el negocio, pero también sabía que las circunstancias habían cambiado. Ahora, no solo se trataba de números y ganancias, se trataba de algo más profundo, algo que estaba más allá de la simple gestión empresarial. Cuando Manuel llegó, se sorprendió al ver a don Alberto ya en la panadería. El joven dueño lo saludó con una sonrisa leve pero decidida, un gesto que Manuel no estaba acostumbrado a ver. Sin embargo, no dijo nada, esperando a que Alberto revelara la razón de su presencia tan temprana. Manuel, comenzó don Alberto, su voz suave pero firme, hoy quiero hablar contigo sobre algo importante. Necesito tu apoyo
apoyo en una decisión que he tomado. Manuel, siempre leal y respetuoso, asintió, esperando en silencio. Don Alberto continuó: ayer visité a una persona que conoces bien, doña Isabel. Ella está pasando por un momento difícil y he decidido ofrecerle un puesto aquí en la panadería. Los ojos de Manuel se abrieron con sorpresa. Doña Isabel era una leyenda en el pueblo, conocida por su habilidad única en la panadería, pero también por haberse retirado hace muchos años tras una serie de tragedias personales. La idea de que regresara al oficio era algo que Manuel jamás habría imaginado, y menos bajo la dirección de don Alberto. Sé que es una decisión inusual, admitió don Alberto, pero creo que es lo correcto. Isabel necesita una oportunidad para recuperar lo que ha perdido, y nosotros necesitamos su sabiduría y experiencia. Pero hay una condición que ella ha puesto: quiere que tú trabajes a su lado como su aprendiz. Manuel se quedó en silencio por un momento, asimilando las palabras de su jefe. La idea de aprender de doña Isabel, de trabajar codo a codo con alguien a quien siempre había admirado, era algo que nunca habría esperado. Pero también sabía que aceptar significaría asumir una gran responsabilidad, no solo por la calidad del pan, sino por el legado que doña Isabel representaba. Será un honor, dijo finalmente, con la voz llena de gratitud y un toque de nerviosismo. Haré todo lo que pueda para estar a la altura. Don Alberto asintió, satisfecho con la respuesta de Manuel, pero sabía que esa conversación era solo la primera de las muchas que tendría ese día. Debía asegurarse de que Isabel aceptara la propuesta y se sintiera bienvenida en la panadería, y para eso tendría que manejar la situación con delicadeza. Más tarde, ese mismo día, don Alberto se dirigió nuevamente a la casa en ruinas donde había encontrado a doña Isabel y a Valeria. La frialdad del aire se sentía más intensa, como si el invierno hubiera decidido mostrar su verdadera cara. Cuando llegó, encontró a Isabel sentada junto a la ventana rota, mirando hacia el horizonte con una expresión perdida en sus pensamientos. Doña Isabel la saludó con un respeto que solo se reservaba para aquellos que realmente lo merecían. Isabel se volvió hacia él con la mirada tranquila pero inquisitiva. Había pasado la noche reflexionando sobre la oferta de don Alberto, sobre lo que significaría regresar a la panadería después de tantos años. Aunque la idea de trabajar de nuevo en su viejo oficio le traía cierta alegría, también la llenaba de temor. ¿Sería capaz de estar a la altura de las expectativas? ¿Podría manejar el peso del pasado, que inevitablemente volvería a su mente? Alberto, respondió ella finalmente, con una voz más firme de lo que se había sentido en años. He pensado en tu propuesta y acepto, pero, como te dije ayer, quiero que Manuel sea mi aprendiz. Hay mucho que debo enseñarle si esta panadería va a prosperar como debe. Don Alberto sonrió, aliviado de que Isabel hubiera aceptado. Sabía que su presencia en la panadería sería un cambio significativo, pero también estaba convencido de que era un cambio para bien. Sin embargo, Isabel no había terminado de hablar. Hay algo más, continuó ella, mirando a Valeria, que jugaba en un rincón con un trozo de madera que había encontrado. Quiero que Valeria esté conmigo en la panadería. No quiero dejarla sola aquí. Don Alberto la miró, comprendiendo la profundidad de su solicitud. Para Isabel, Valeria no era solo una niña bajo su cuidado. Era lo único que le quedaba en este mundo, su conexión con el futuro y la razón por la cual había seguido adelante durante tanto tiempo. Valeria es bienvenida, respondió don Alberto con suavidad. Puede estar en la panadería tanto como sea necesario. La cuidaremos como si fuera una más de la familia. Isabel asintió con una mezcla de alivio y agradecimiento. Sabía que don Alberto era un hombre de palabra, y su promesa de cuidar a Valeria significaba más de lo que él podría imaginar. Con el acuerdo sellado, don Alberto, Isabel y Valeria regresaron a la panadería esa misma tarde. El aire dentro del establecimiento parecía más cálido que de costumbre, lleno de una energía renovada. Isabel, con la ayuda de Manuel, comenzó a familiarizarse nuevamente con el entorno, inspeccionando el horno, los utensilios y los ingredientes con la precisión y la experiencia de alguien que había pasado toda una vida en ese oficio. Mientras tanto, Valeria, con su mirada curiosa y su energía juvenil,
Exploraba cada rincón de la panadería, fascinada por todo lo que veía. Su presencia, aunque pequeña, llenaba el lugar de una alegría que había estado ausente durante mucho tiempo. Al caer la noche, la primera tanda de pan, bajo la supervisión de doña Isabel, estaba lista para salir del horno. Manuel, bajo su atenta mirada, había seguido cada paso de la receta con precisión. Cuando sacó el pan dorado y humeante, un aroma delicioso llenó el aire, evocando recuerdos de tiempos pasados. Don Alberto, que había observado todo desde un rincón, sintió una oleada de emoción que no esperaba. Por primera vez en muchos años, sintió que la panadería no era solo un negocio, sino un lugar lleno de vida, de promesas y de un legado que estaba decidido a preservar. Esa noche, al cerrar la panadería, don Alberto se quedó un momento observando el lugar que había sido el centro de su vida durante tanto tiempo. Sabía que las decisiones que había tomado ese día eran solo el comienzo de un camino que no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió en paz sabiendo que había hecho lo correcto. A la mañana siguiente, dentro de la panadería, el calor del horno y el aroma del pan recién horneado ofrecían un refugio contra el frío exterior. Desde que doña Isabel había regresado al trabajo, la panadería parecía más viva que nunca. Los clientes volvían a frecuentar el lugar, atraídos por la promesa del pan de los sueños, una receta que muchos habían recordado con nostalgia y que otros solo habían escuchado en historias. Don Alberto observaba con satisfacción cómo la panadería comenzaba a prosperar nuevamente. Sin embargo, en el fondo de su mente, una inquietud persistente lo mantenía en alerta. Sabía que su decisión de traer a doña Isabel a la panadería no sería bien recibida por todos, especialmente por alguien que estaba a punto de regresar al pueblo. Fue en una mañana fría y gris cuando el sonido de un coche de lujo, rompiendo la tranquilidad del pueblo, llegó a la panadería. Los neumáticos crujieron sobre la nieve mientras un automóvil negro y brillante se detenía frente a la puerta. Desde el interior del vehículo, un hombre joven y elegante, bajo su expresión era seria y calculadora. Vestía un abrigo de lana caro y zapatos perfectamente lustrados que parecían fuera de lugar en las calles empedradas y llenas de nieve. Don Alberto, al escuchar el coche detenerse, salió al mostrador justo cuando la puerta de la panadería se abrió y el joven entró. Era Mario, su hermano menor, cuyo regreso había sido esperado aunque no deseado. Mario y don Alberto habían tomado caminos muy diferentes en la vida. Mientras Alberto había decidido quedarse en el pueblo y hacerse cargo de la panadería familiar, Mario había abandonado todo lo relacionado con el negocio familiar para buscar su fortuna en la ciudad. Y lo había encontrado. Mario era ahora un empresario exitoso, con una mentalidad moderna y ambiciones que no incluían preservar viejas tradiciones. Alberto saludó a Mario con una sonrisa fría y distante. «Hace tiempo que no nos vemos», dijo don Alberto, mirándolo con sorpresa y cautela. Sabía que el regreso de Mario no era un simple gesto de nostalgia, su hermano siempre tenía un motivo detrás de cada acción. Y Alberto intuía que este regreso no sería la excepción. «Es cierto, ha pasado mucho tiempo. ¿Qué te trae de vuelta?». Mario sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Negocios, por supuesto. He estado siguiendo de cerca lo que has estado haciendo aquí con la panadería. Parece que las cosas han mejorado últimamente». Don Alberto asintió, sin dejarse engañar por las palabras de su hermano. Sabía que Mario no estaba aquí para elogiar su trabajo. La panadería ha vuelto a prosperar. Sí, gracias en parte a la ayuda de doña Isabel. Al escuchar el nombre de Isabel, la sonrisa de Mario se desvaneció un poco y su expresión se volvió más seria. «Eso es de lo que quería hablar contigo, Alberto. He venido con una propuesta, una que creo que ambos podríamos beneficiarnos enormemente». Don Alberto sintió un nudo formarse en su estómago. «¿Qué tipo de propuesta?». Mario dio un paso más cerca, bajando la voz como si lo que estuviera a punto de decir fuera confidencial, aunque la panadería estaba vacía en ese momento. «He estado en contacto con un consorcio de la ciudad que está interesado en invertir en este pueblo, construir un centro comercial en el lugar de la panadería. Están dispuestos a pagar una suma que en sí
considerable por el terreno, mucho más de lo que podrías ganar con el negocio en los próximos años. El impacto de las palabras de Mario golpeó a don Alberto como un puñetazo. Vender la panadería, el legado de su familia, para construir un centro comercial era una idea que iba en contra de todo lo que había defendido. Sabía que Mario no lo veía de la misma manera. Mario, comenzó Alberto, intentando mantener la calma. Esta panadería no es solo un negocio, es nuestra herencia, el legado de nuestra familia. No puedo simplemente venderla y menos para un centro comercial. Mario suspiró como si esperara esa respuesta. Alberto, sé que tienes un apego emocional a este lugar, pero debemos ser realistas. El mundo ha cambiado, los negocios pequeños como este ya no son sostenibles a largo plazo. Un centro comercial traería modernidad y empleo al pueblo. Piensa en el futuro, no solo en el pasado. Don Alberto sintió una mezcla de rabia y frustración. Sabía que Mario no podía comprender lo que significaba la panadería para él, para la comunidad y ahora para Valeria. Mario, no es solo una cuestión de nostalgia. Esta panadería es el corazón de este pueblo, no se trata solo de dinero. Mario frunció el ceño, claramente irritado por la resistencia de su hermano. Eres un sentimental, Alberto, siempre lo has sido. Pero los sentimientos no pagan las cuentas. Este es un buen trato y deberías considerarlo seriamente. Antes de que don Alberto pudiera responder, la puerta trasera de la panadería se abrió y doña Isabel apareció con una bandeja de pan recién horneado. Al ver a Mario, se detuvo en seco. Sus ojos se estrecharon ligeramente al reconocer al joven que había dejado el pueblo años atrás. Mario, dijo ella con voz firme, sin rastro de la calidez que solía caracterizarla. No esperaba verte aquí. Mario la saludó con una inclinación de cabeza, pero su tono no era más cálido. Doña Isabel, he oído que estás de vuelta en la panadería. Me alegra saber que has encontrado un lugar para ti. Isabel no respondió de inmediato, pero sus ojos se encontraron con los de Alberto, buscando una señal. Don Alberto asintió levemente y ella entendió lo que eso significaba. Colocó la bandeja de pan en el mostrador y se acercó a Mario, manteniendo su postura firme. Mario, esta panadería no es solo un lugar de trabajo para mí, es un hogar y un lugar lleno de recuerdos. No puedo imaginar verla convertida en un centro comercial y sé que tu hermano siente lo mismo. Mario la miró con una expresión que mezclaba incredulidad y fastidio. Isabel, con todo respeto, las cosas han cambiado. No podemos aferrarnos al pasado para siempre. Isabel, con la sabiduría de los años, simplemente sonrió. El pasado tiene más poder de lo que crees, Mario, y a veces es lo único que nos sostiene cuando el futuro es incierto. Mario estaba a punto de responder, pero se detuvo. Sabía que no convencería a Isabel tan fácilmente y su paciencia estaba empezando a agotarse. Sin embargo, no era alguien que se rindiera tan fácilmente. Piénsalo bien, Alberto dijo finalmente, volviendo su atención a su hermano. Este es un trato único y no durará para siempre, pero si decides quedarte en este agujero del pasado, será bajo tu responsabilidad. Sin esperar una respuesta, Mario se dio la vuelta y salió de la panadería, su paso decidido y su actitud llena de la arrogancia de alguien que está acostumbrado a obtener lo que quiere. Don Alberto lo observó marcharse, sintiendo un peso aún mayor sobre sus hombros. Isabel, que había permanecido en silencio, se acercó a él y le puso una mano en el hombro. No será fácil, Alberto, pero si de verdad quieres salvar este lugar, tendrás que luchar por ello. Don Alberto asintió, sabiendo que las palabras de Isabel eran ciertas. El regreso de Mario había traído consigo un conflicto que no podría evitar, y sabía que el futuro de la panadería y de Valeria dependía de las decisiones que tomaría en los próximos días. Mientras se preparaba para cerrar la panadería por la noche, don Alberto se dio cuenta de que ya no estaba solo en esta lucha. Tenía a Isabel, a Manuel y a Valeria, y con ellos a su lado, estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío, incluso si eso significaba ir en contra de su propio hermano. El viento helado de la noche se coló por debajo de la puerta mientras la cerraba, pero esta vez, en lugar de sentir frío, don Alberto sintió el calor de la determinación. Sabía que lo que estaba en juego era mucho más que un negocio, era el legado de su familia, la vida de Valeria y la esencia misma de la comunidad
y no iba a dejar que se lo arrebataran sin luchar. Al día siguiente, la tensión en la panadería era palpable. Aunque el día comenzaba como cualquier otro, con el olor del pan fresco inundando el aire y los primeros clientes entrando para recoger sus hogazas diarias, algo en el ambiente se sentía diferente. Don Alberto, absorto en sus pensamientos, apenas notaba el ajetreo a su alrededor. La conversación con su hermano Mario seguía resonando en su mente, llenando su corazón de inquietud. Sabía que las cosas no serían fáciles de ahora en adelante, pero lo que más le preocupaba era el impacto que todo esto tendría en las personas que dependían de él, especialmente en Valeria. Valeria, por su parte, había encontrado en la panadería un lugar donde se sentía segura. Aunque su vida había sido difícil, aquí había descubierto algo nuevo, la calidez de una comunidad, el cariño de doña Isabel y la tranquilidad de estar en un lugar donde se le valoraba a pesar de su corta edad. Valeria percibía que algo no estaba bien, las miradas preocupadas de don Alberto y doña Isabel no pasaban desapercibidas para ella. Aunque no comprendía del todo lo que estaba sucediendo, esa tarde, cuando el bullicio había disminuido y el sol comenzaba a declinar en el horizonte, doña Isabel llamó a don Alberto a un rincón apartado de la panadería. Había algo en su mirada que indicaba que lo que tenía que decir era importante, algo que había guardado en su corazón durante mucho tiempo y que ahora finalmente estaba lista para revelar. Alberto, comenzó Isabel, su voz baja y cargada de emoción, hay algo que debes saber. Es un secreto que he llevado conmigo durante muchos años, pero ya no puedo seguir ocultándolo. Don Alberto, desconcertado por la seriedad en el tono de Isabel, asintió lentamente, dándole la señal de que continuara. Isabel tomó una profunda respiración antes de hablar nuevamente. Valeria no es solo una niña cualquiera que llegó a mi vida por casualidad, confesó Isabel, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. Es tu hija, la hija de la mujer que una vez amaste. Las palabras golpearon a don Alberto como un mazazo. Por un momento sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía, su mente se llenó de recuerdos que creía haber enterrado hace mucho tiempo, un amor de juventud, una relación que había terminado abruptamente debido a la presión de la familia de ella, un dolor que nunca había superado del todo. ¿Cómo es posible?, murmuró Alberto, incapaz de procesar la revelación. Isabel lo miró con ojos llenos de comprensión. Sabía que lo que estaba diciendo era difícil de aceptar, pero también sabía que Alberto tenía derecho a conocer la verdad. Su madre, continuó Isabel, la madre de Valeria, fue el gran amor de tu vida, Alberto, pero su familia no aceptó la relación debido a las diferencias sociales entre ustedes. Ella fue obligada a alejarse de ti y cuando te perdió, se vio sola y desamparada esperando un hijo. Fue en ese momento que la encontré. Don Alberto sintió un nudo en la garganta mientras Isabel continuaba con su historia. Ella no tuvo el valor de regresar al pueblo sabiendo que su familia la había repudiado y que tú habías seguido adelante con tu vida. Cuando Valeria nació, su madre estaba débil, agotada por las circunstancias y poco después falleció. Me pidió que cuidara de su hija, que la protegiera del mundo que había sido tan cruel con ella. Isabel hizo una pausa, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. He criado a Valeria como si fuera mi propia nieta, pero siempre supe que, en algún momento, tendría que decirte la verdad. Y ese momento ha llegado. Esa noche, después de cerrar la panadería, don Alberto se dirigió al pequeño cuarto donde Valeria dormía, arropada por el calor del horno que aún emanaba un leve calor. La observó durante un largo rato, sintiendo una conexión con ella que no había comprendido hasta ese momento. Sabía que tenía que encontrar la manera de decirle la verdad, de ayudarla a entender quién era realmente. Pero por ahora, lo único que podía hacer era estar ahí para ella como Isabel le había dicho. Y en ese momento, mientras la observaba dormir, juró que haría todo lo posible para protegerla, para darle la vida que su madre había soñado para ella. El invierno seguía su curso, envolviendo el pueblo en un manto de frío que se sentía más intenso con cada día que pasaba. Sin embargo, dentro de la panadería, el calor y la calidez de su ambiente seguían siendo un refugio para aquellos que buscaban un poco de consuelo en medio de la estación más dura del año. Las cosas habían cambiado desde la revelación de doña Isabel a don Alberto. Aunque Valeria aún no conocía la verdad, Alberto se esforzaba por estar más presente en su vida.
protegiéndola con un cuidado renovado mientras intentaba procesar el peso de la información que ahora cargaba. Sin embargo, la paz de la panadería estaba a punto de ser perturbada por una figura externa. Elena, una joven periodista que había llegado al pueblo para escribir un artículo sobre pequeñas empresas que habían resistido la crisis económica. Estaba cada vez más interesada en la historia detrás de la panadería de Don Alberto. Lo que había comenzado como una simple investigación para su reportaje se había convertido en una obsesión personal. Los rumores sobre una receta secreta, la historia de Doña Isabel y los conflictos familiares que parecían rodear a la panadería. Todo indicaba que había mucho más de lo que se veía a simple vista. Elena era conocida por su tenacidad y su habilidad para descubrir historias ocultas. Desde el primer momento en que entró en la panadería, percibió que había una historia más profunda esperando ser contada. Decidió quedarse más tiempo en el pueblo, investigando a fondo el pasado de la familia que había fundado la panadería y las razones detrás del resurgimiento reciente del negocio. Cada vez que hablaba con los habitantes del pueblo, recogía fragmentos de información que solo alimentaban su curiosidad. Una tarde, mientras Don Alberto y Manuel trabajaban en el horno, Elena entró en la panadería, su libreta en mano y una sonrisa amigable en el rostro. Había pasado los últimos días hablando con los ancianos del pueblo, quienes recordaban con nostalgia los días en que Doña Isabel era la panadera más famosa de la región. Lo que había descubierto la llevó a sospechar que la relación entre Isabel y la familia de Don Alberto era más profunda de lo que cualquiera podría imaginar. Buenas tardes, Don Alberto, saludó Elena mientras se acercaba al mostrador. ¿Tienes un momento para hablar? Don Alberto, aunque ocupado, levantó la vista y le dedicó una sonrisa cortés. Había aprendido a desconfiar de los periodistas, pero Elena había mostrado un interés genuino en la historia de la panadería, lo que le había hecho bajar un poco la guardia. Por supuesto, Elena, ¿en qué puedo ayudarte? Elena se inclinó sobre el mostrador con una expresión que mezclaba curiosidad y seriedad. He estado investigando sobre la panadería y he descubierto que Doña Isabel tiene una historia fascinante aquí. Me gustaría saber más sobre su regreso y la receta secreta que, según los rumores, ha revivido el negocio. La mención de la receta secreta hizo que Don Alberto sintiera una punzada de incomodidad. Sabía que esa receta era algo más que una simple fórmula para hacer pan, era un símbolo del legado de su familia y, ahora con la revelación de Isabel, también un vínculo con Valeria. La receta de Doña Isabel es algo muy personal para ella, respondió con cautela. Es un legado familiar que hemos decidido preservar. Elena notó la reticencia en la voz de Don Alberto, pero no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Entiendo y respeto que algunas cosas son privadas, pero creo que la gente estaría interesada en saber más sobre cómo la tradición y la historia familiar han influido en la panadería. Puede ser una historia inspiradora para muchos. Don Alberto sabía que Elena estaba intentando sacarle más información, aunque apreciaba su interés, también entendía que algunas cosas debían permanecer en secreto, al menos por ahora. Elena, aprecio tu entusiasmo, pero hay partes de nuestra historia que es mejor dejar en el pasado. La panadería es un lugar especial y preferimos mantener su magia tal como está. Elena asintió, aunque no estaba del todo convencida. Decidió cambiar de enfoque. ¿Y Valeria? He visto que pasa mucho tiempo aquí, es una niña encantadora, pero parece que tiene una historia complicada. ¿Cuál es su relación con Doña Isabel? La pregunta sobre Valeria hizo que Don Alberto se tensara. Sabía que no podía revelar la verdad sobre la niña sin su consentimiento y menos a una periodista que podría difundir la historia a un público más amplio. Valeria es una niña especial para todos nosotros, dijo finalmente. Es parte de nuestra pequeña familia aquí y nos preocupamos mucho por ella. Elena notó la evasiva en la respuesta de Don Alberto, lo que solo aumentó su curiosidad. Decidió no presionarlo más por el momento, pero sabía que había algo más grande en juego. Con una sonrisa, guardó su libreta y agradeció a Don Alberto por su tiempo. Gracias por hablar conmigo, Don Alberto. Seguiré investigando y espero que eventualmente podamos compartir más de la historia de la panadería con el mundo. Don Alberto asintió, observando cómo Elena salía de la panadería. A medida que la puerta se cerraba tras ella, no pudo evitar sentir una inquietud creciente. Elena era persistente, aunque había logrado mantener algunas cosas en secreto, sabía que no sería fácil.
mantenerla alejada para siempre. Debía ser más cauteloso, especialmente con la verdad sobre Valeria. Mientras tanto, fuera de la panadería, Elena continuaba su investigación. Se sumergió en archivos antiguos, entrevistó a más personas del pueblo y recopiló historias que le dieron una imagen más clara de la conexión entre doña Isabel, la panadería y la familia de don Alberto. Cuanto más descubría, más convencida estaba de que había un secreto profundo enterrado en el pasado de la familia, un secreto que, si salía a la luz, podría cambiarlo todo. Sin embargo, Elena no fue la única que comenzó a hacer preguntas. Mario, que no había dejado de lado su intención de vender la panadería, se enteró de la investigación de Elena y vio en ella una oportunidad para presionar a su hermano. Si lograba desacreditar a la panadería o revelar algún escándalo familiar, podría forzar a don Alberto a vender. Decidió acercarse a Elena, ofreciendo su ayuda para desenterrar la verdad. Una noche, mientras Elena revisaba sus notas en la pequeña posada del pueblo, Mario la sorprendió con una visita inesperada. Buenas noches, Elena saludó con su característica sonrisa fría. He oído que estás investigando la historia de mi familia. Quizás pueda ayudarte a descubrir lo que buscas. Elena lo miró con una mezcla de sorpresa y precaución. Sabía que Mario tenía sus propios motivos, pero también sabía que podría ofrecerle información valiosa. Estoy interesada en cualquier información que puedas compartir. Mario, ¿por qué no te sientas y hablamos? Mario aceptó la invitación y, durante la siguiente hora, le proporcionó a Elena detalles que ella desconocía sobre la historia de la familia, insinuando tensiones y conflictos que habían existido mucho antes de que ella llegara al pueblo. Sin embargo, Elena notó que Mario estaba más interesado en dañar la reputación de su hermano que en ayudarla a descubrir la verdad. Cuando Mario finalmente se fue, Elena se quedó sola en la posada, reflexionando sobre lo que había aprendido. Sabía que estaba cerca de descubrir algo grande, algo que podía cambiar el curso de la historia de la panadería y de la familia que la dirigía, pero también comprendió que estaba jugando con fuego. Don Alberto y Mario tenían agendas opuestas y ella se encontraba en medio de su conflicto. Mientras tanto, en la panadería, don Alberto se preparaba para lo que sabía sería una confrontación inevitable con su hermano y, quizás, con el pasado que había tratado de enterrar durante tanto tiempo. Sabía que la verdad sobre Valeria estaba cerca de salir a la luz y que, cuando eso sucediera, todo cambiaría. La noche se cerraba sobre el pueblo, con ella, la certeza de que el conocimiento prohibido que Elena buscaba podría desatar una tormenta que nadie podría controlar. Mientras los días avanzaban, dentro de la panadería, la actividad no se detenía. Cada día, doña Isabel y Manuel trabajaban juntos perfeccionando la receta del pan de los sueños, que había comenzado a atraer a más y más clientes. La panadería estaba prosperando, pero don Alberto no podía sacudirse la sensación de que una tormenta se acercaba, una que no tendría que ver con el clima, sino con las fuerzas que comenzaban a moverse en las sombras. Mientras tanto, en la panadería, don Alberto no sospechaba que el ataque de Mario estaba más cerca de lo que imaginaba. Se concentraba en el negocio, en su creciente relación con Valeria y en proteger el legado de su familia. Sin embargo, una mañana, la primera señal de problemas apareció cuando un inspector de salud llegó a la puerta de la panadería acompañado por Mario. Buenos días, señor Alberto, saludó el inspector, mostrando su placa oficial. Estamos aquí para realizar una inspección de rutina. Don Alberto, sorprendido, miró a Mario, quien mantenía una sonrisa de satisfacción en su rostro. ¿Una inspección? No teníamos ninguna programada. Es una inspección sorpresa, respondió el inspector con tono formal. Queremos asegurarnos de que todo esté en orden en su establecimiento. Aunque don Alberto sabía que la panadería siempre había cumplido con las normas, no pudo evitar sentir una punzada de preocupación. Llamó a Manuel y a doña Isabel para que lo acompañaran durante la inspección. Durante la siguiente hora, el inspector revisó cada rincón de la panadería con una minuciosidad que dejaba claro que estaba buscando cualquier pequeño detalle que pudiera usar en su contra. Finalmente, después de una exhaustiva inspección, el inspector encontró unas pequeñas irregularidades, nada serio, pero lo suficiente para justificar un cierre temporal del negocio hasta que se solucionaran. Don Alberto sintió como la sangre se le helaba. Sabía que esas irregularidades eran menores y que podrían resolverse rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. Un cierre temporal significaba pérdidas económicas, pero más importante aún,
sembraba dudas entre los clientes y la comunidad. Mario, viendo la oportunidad de presionar aún más, no perdió tiempo en confrontar a su hermano. Te lo advertí, Alberto. Este negocio ya no es viable. Deberías considerar mi oferta antes de que las cosas empeoren. Don Alberto sintió una oleada de ira, pero también de impotencia. Sabía que Mario había manipulado la situación para forzarlo a ceder, pero no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. No voy a vender la panadería, Mario dijo con firmeza. Este lugar es más que un negocio, es el corazón de esta comunidad y no voy a permitir que lo destruyas. Mario frunció el ceño, irritado por la obstinación de su hermano. Entonces estás condenado a perderlo todo, replicó antes de marcharse, dejando a don Alberto con el peso de la situación sobre sus hombros. Mientras tanto, Elena, que había estado observando desde la distancia, sintió una creciente incomodidad con su alianza con Mario. Sabía que lo que estaba haciendo tenía implicaciones que iban más allá de una simple historia, pero ya estaba demasiado involucrada para dar marcha atrás. Con la panadería cerrada temporalmente, don Alberto se vio obligado a enfrentarse a la realidad de la situación. El cierre no solo afectaba a su economía, sino que también tenía un impacto en las personas que dependían de la panadería. Manuel, doña Isabel y especialmente Valeria. La comunidad, desconcertada por la noticia, comenzó a murmurar preguntándose si el negocio podría sobrevivir a este golpe. Valeria, aunque protegida de la mayoría de los detalles, percibía la tensión en el ambiente. Sentía que algo malo estaba sucediendo y aunque no entendía del todo qué era, sabía que tenía que ver con la panadería y con la relación entre don Alberto y Mario. Una tarde, mientras don Alberto se sentaba solo en su oficina, revisando los papeles del negocio con una mezcla de preocupación y desesperación, Valeria entró silenciosamente, se acercó de él y, sin decir una palabra, lo abrazó. El gesto, simple pero lleno de significado, tocó algo profundo en don Alberto. Sintió que, a pesar de todo, tenía que seguir luchando, no solo por la panadería, sino por Valeria, por el futuro que quería construir para ella. Elena, que había estado investigando más sobre la historia de la familia, comenzó a sentir que estaba a punto de descubrir algo crucial. Sabía que había una conexión entre doña Isabel, la receta del pan y la historia de la familia de don Alberto que aún no había salido a la luz. Decidió que era hora de confrontar a don Alberto directamente, aunque sabía que hacerlo podría desatar una cadena de eventos impredecibles. Esa noche, Elena se dirigió a la panadería, encontrando a don Alberto solo, limpiando el lugar, mientras intentaba mantener la mente ocupada. Alberto dijo en voz baja, entrando sin hacer ruido. Necesito hablar contigo. Don Alberto la miró, sabiendo que la conversación que estaba a punto de tener podría cambiarlo todo. Adelante, Elena. ¿Qué es lo que quieres saber? Elena respiró hondo antes de continuar. He descubierto muchas cosas sobre tu familia, sobre la panadería y sobre lo que Mario está intentando hacer. Pero también sé que hay algo más, algo que no se ha dicho. ¿Qué es lo que estás ocultando, Alberto? Don Alberto sintió una mezcla de miedo y alivio al mismo tiempo. Sabía que la verdad tenía que salir a la luz eventualmente, pero también temía las consecuencias. Hay cosas que preferiría mantener en privado, Elena. No por mí, sino por las personas que amo y que dependen de mí. Elena lo miró con empatía, comprendiendo el dilema en el que se encontraba. No quiero hacerte daño, Alberto. Solo quiero entender la historia completa. Quizás, si la gente supiera la verdad, estarían de tu lado. Don Alberto suspiró, sabiendo que estaba en un punto de no retorno. Hay verdades que no pueden ser reveladas sin consecuencias, Elena, pero tal vez sea hora de que sepas una parte de ella. La conversación que siguió fue larga y dolorosa. Don Alberto reveló a Elena lo que doña Isabel le había confesado, la verdadera identidad de Valeria y el vínculo que lo unía a ella. Elena, aunque conmovida por la historia, comprendió de inmediato las implicaciones. Sabía que si publicaba esa información, no solo desataría un escándalo, sino que también podría destruir lo que don Alberto había estado tratando de proteger. Al final de la conversación, Elena se quedó en silencio, procesando todo lo que había escuchado. Sabía que tenía una decisión difícil que tomar, revelar la verdad al mundo y arriesgarse a dañar a las personas que ahora consideraba sus amigos.
o mantener el secreto y traicionar su instinto periodístico. Mientras la noche avanzaba y el frío se intensificaba, don Alberto sintió una extraña mezcla de alivio y preocupación. Había compartido su verdad, pero ahora dependía de Elena decidir qué hacer con ella. Sabía que, sin importar la decisión que tomara, el conflicto con Mario no había hecho más que empezar y que las próximas semanas serían cruciales para el futuro de la panadería de Valeria y de todos los que dependían de ella. El cierre temporal de la panadería había dejado una profunda marca en la comunidad. Lo que antes era un lugar de reunión y calidez, ahora estaba vacío y frío, con sus puertas cerradas como un símbolo del conflicto que había estallado entre los hermanos. Los habitantes del pueblo, acostumbrados a comenzar sus días con el aroma del pan recién horneado, se sentían desorientados y preocupados. Los rumores comenzaban a circular y la confianza en el negocio familiar, que había sido un pilar de la comunidad, empezaba a tambalearse. Don Alberto sentía el peso de cada día con la panadería cerrada. Sabía que el tiempo no estaba a su favor. Cada día que pasaba, la posibilidad de recuperar la confianza de la comunidad se hacía más difícil. Además, la presión de Mario no cedía. Su hermano continuaba insistiendo en que la única salida viable era vender la panadería y permitir que el consorcio avanzara con la construcción del centro comercial. Pero Alberto se negaba a rendirse, había llegado demasiado lejos para abandonar ahora. Elena, por su parte, se encontraba en un dilema moral. Después de escuchar la verdad sobre Valeria, comprendió el enorme impacto que tendría publicar esa información. Aunque su instinto periodístico la impulsaba a revelar todo, su conciencia le decía que debía proteger a las personas involucradas, especialmente a Valeria, una niña inocente en medio de una batalla que no había pedido. Mientras tanto, la comunidad comenzaba a dividirse. Algunos apoyaban a don Alberto, reconociendo su esfuerzo por mantener viva la tradición y el legado familiar. Estos eran en su mayoría los clientes más antiguos, aquellos que recordaban los días en que la panadería había sido dirigida por los padres de Alberto y que valoraban la historia y el sentido de comunidad que la panadería representaba. Por otro lado, había quienes veían en la oferta de Mario una oportunidad para el progreso. El pueblo había estado luchando económicamente durante años y la construcción de un centro comercial prometía empleos, crecimiento y modernización. Estos vecinos veían a don Alberto como un hombre atrapado en el pasado, incapaz de adaptarse a las necesidades del presente. Elena, decidida a ayudar a don Alberto de alguna manera, comenzó a trabajar en un artículo que pudiera cambiar la narrativa. En lugar de enfocarse en los aspectos más escandalosos de la historia, decidió resaltar la importancia de la panadería para la comunidad, el legado de doña Isabel y el esfuerzo de don Alberto por mantener vivas las tradiciones en un mundo que estaba cambiando rápidamente. Con el apoyo de algunos de los vecinos más influyentes del pueblo, Elena empezó a entrevistar a clientes y antiguos empleados de la panadería, recopilando historias personales que reflejaban el impacto positivo que el negocio había tenido en sus vidas. Su objetivo era mostrar que la panadería no era solo un negocio, sino el corazón palpitante de la comunidad, un lugar que había sido testigo de generaciones de historias, de encuentros, de alegrías y de penas. Mientras tanto, Mario no se quedaba de brazos cruzados. Aprovechando la división en la comunidad, comenzó a organizar reuniones con los habitantes del pueblo, prometiendo prosperidad y un futuro mejor si aceptaban la construcción del centro comercial. Su retórica era convincente. Cada vez más empezaron a considerar su oferta. Incluso aquellos que habían sido fieles a la panadería comenzaron a dudar, temiendo que el negocio familiar no pudiera sobrevivir al embate de los tiempos modernos. La situación alcanzó un punto crítico cuando un grupo de vecinos decidió organizar una votación para decidir el futuro de la panadería. La idea era simple: aquellos que apoyaban a don Alberto votarían por mantener la panadería en funcionamiento, mientras que los que apoyaban a Mario votarían por vender el terreno al consorcio. La votación no sería vinculante legalmente, pero el resultado tendría un impacto significativo en la percepción pública y podría influir en la decisión final de don Alberto. La noticia de la votación se extendió rápidamente y el día elegido para llevarla a cabo, el pueblo entero se reunió en la plaza central.
central. Observó desde la distancia, sintiendo cómo la tensión crecía en su interior. Sabía que su futuro y el de Valeria estaban en juego, pero también sabía que no podía forzar a la comunidad a apoyarlo. Todo lo que podía hacer era esperar y confiar en que el amor por la panadería, por lo que representaba, sería suficiente para inclinar la balanza a su favor. Elena, decidida a no quedarse al margen, publicó su artículo el mismo día de la votación. El texto, titulado El alma del pueblo, la historia de la panadería que unió generaciones, fue distribuido por todo el pueblo. En él, Elena narraba no solo la historia de la panadería, sino también las historias de las personas que habían sido tocadas por su existencia. El artículo hablaba del sacrificio de doña Isabel, del esfuerzo incansable de don Alberto por mantener viva la herencia de su familia, y del impacto que la panadería había tenido en la vida de tantos. El artículo tuvo un efecto inmediato. Los habitantes del pueblo, que habían estado divididos, comenzaron a reconsiderar sus posiciones. La votación, que al principio parecía inclinada a favor de Mario, empezó a equilibrarse. Las historias personales relatadas en el artículo resonaron en los corazones de muchos, recordándoles que la panadería no era solo un edificio, sino un símbolo de todo lo que la comunidad había sido y podría ser nuevamente. El día de la votación, la plaza estaba llena de tensión y expectativa. Los vecinos votaron en silencio, conscientes de la importancia de la decisión que estaban tomando. Cuando finalmente se contaron los votos, la diferencia fue mínima, pero suficiente para que don Alberto supiera que aún tenía el apoyo de la mayoría. Mario, al ver el resultado, no pudo ocultar su frustración. Sabía que había perdido una batalla importante, pero no estaba dispuesto a rendirse. Con un gesto de desdén, se alejó de la plaza, mientras don Alberto, rodeado por aquellos que lo apoyaban, sintió una renovada determinación para continuar la lucha. Sin embargo, sabía que la batalla no había terminado. El cierre temporal de la panadería seguía siendo una realidad, y Mario aún tenía recursos y aliados a los que recurrir. Pero en ese momento, don Alberto sintió que no estaba solo. Tenía a Valeria, a doña Isabel, a Manuel y ahora a una comunidad que, aunque dividida, había recordado lo que realmente importaba. Elena, por su parte, observó la escena con una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que había tomado la decisión correcta al escribir su artículo, pero también era consciente de que había cruzado una línea. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que había contribuido a algo más grande que ella misma. Mientras la noche caía sobre el pueblo, don Alberto regresó a la panadería. Aunque el cierre temporal seguía en efecto, había una luz de esperanza. Sabía que el camino sería difícil, pero también sabía que no estaba dispuesto a ceder. Con la comunidad a su lado y la verdad en su corazón, estaba listo para enfrentar lo que viniera. Afuera, el frío de la noche envolvía el pequeño pueblo como un manto, mientras don Alberto permanecía en su oficina, su mente atrapada en un torbellino de pensamientos. El artículo de Elena había logrado dar un giro a la situación, pero no era suficiente. Sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Mientras revisaba los documentos de la panadería, la imagen de Valeria se le vino a la mente. Su corazón se apretaba al pensar en la niña que, sin saberlo, se había convertido en el centro de su mundo. Había llegado el momento de decirle la verdad. Valeria tenía derecho a saber quién era realmente, a conocer su historia y a entender el vínculo que los unía. Don Alberto sabía que sería una conversación difícil, pero también sabía que no podía retrasarla más. Esa noche, después de cerrar la panadería, don Alberto se dirigió al pequeño cuarto donde Valeria dormía. La niña, agotada por la intensidad de los últimos días, estaba profundamente dormida, con su rostro sereno. Bajo las mantas, don Alberto se sentó en el borde de la cama, observándola con ternura. Sabía que en cuanto despertara, su vida cambiaría para siempre. Finalmente se armó de valor y la despertó suavemente. Valeria abrió los ojos un poco desorientada, pero sonrió al ver a don Alberto junto a ella. ¿Qué pasa, tío Alberto?, preguntó usando el término cariñoso que había adoptado para él. Don Alberto sintió un nudo en la garganta
sorprendida al escucharla llamarlo así, pero sabía que debía seguir adelante. Valeria, hay algo muy importante que necesito contarte, algo que he estado guardando, pero que ahora es momento de que sepas. Valeria lo miró con curiosidad, sentándose en la cama y frotándose los ojos. ¿Qué es, tío? Don Alberto respiró hondo y comenzó a hablar. Le contó sobre su madre, la mujer que había amado profundamente en su juventud, y cómo las circunstancias los habían separado. Le explicó cómo doña Isabel había encontrado a su madre y la había ayudado durante sus últimos días, y cómo después de la muerte de su madre, Isabel había cuidado de ella como si fuera su propia nieta. Valeria escuchaba en silencio, con los grandes ojos fijos en don Alberto, mientras procesaba la historia. Cuando finalmente llegó al punto más importante, don Alberto tomó las pequeñas manos de Valeria entre las suyas y la miró directamente a los ojos. Valeria, dijo con voz suave pero firme, tú eres más que una niña a la que cuidamos. Eres mi hija, eres la hija de la mujer que amé más que a nada en este mundo. Valeria parpadeó confusa. ¿Tu hija? Mi mamá era la mujer que amabas. Don Alberto asintió, sintiendo como una lágrima resbalaba por su mejilla. Sí, Valeria, tu madre y yo estábamos destinados a estar juntos, pero la vida nos separó. Nunca supe que te había tenido, nunca supe que tenía una hija a la que amar hasta que doña Isabel me contó la verdad, y ahora que lo sé, lo único que quiero es protegerte y amarte como tu padre habría querido. Valeria se quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad. La revelación era enorme y la niña, aunque madura para su edad, luchaba por comprender todo lo que implicaba. Finalmente, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas y se lanzó a los brazos de don Alberto, aferrándose a él con fuerza. No sabía, susurró entre sollozos. Siempre me sentí sola, pero tú eres mi familia. Don Alberto la abrazó con fuerza, sintiendo como el peso de los años de dolor y separación se desvanecía en ese instante. Nunca estarás sola, Valeria. Yo estaré aquí para ti siempre. Eres mi familia y juntos enfrentaremos todo lo que venga. Los dos se quedaron así durante un largo rato, abrazados, compartiendo un momento de profunda conexión que ninguno de los dos había experimentado antes. Para Valeria, la revelación de su verdadera identidad fue un shock, pero también le dio una sensación de pertenencia que nunca antes había conocido. Para don Alberto fue un momento de redención, la oportunidad de enmendar un pasado que había estado lleno de pérdidas y arrepentimientos. A la mañana siguiente, la panadería seguía cerrada, pero en el interior una nueva energía comenzaba a tomar forma. Valeria, aunque aún procesando la información, se sentía más segura de sí misma y más cercana a don Alberto que nunca. Los dos trabajaron juntos en la panadería, ayudando a doña Isabel y preparándose para lo que sabían sería un duro proceso de reapertura. Elena, quien había decidido no publicar la verdad sobre Valeria, llegó a la panadería esa tarde para hablar con don Alberto. Aunque no había publicado toda la historia, su artículo anterior había ayudado a recuperar algo de la confianza de la comunidad, y estaba decidida a hacer más. Don Alberto, comenzó Elena, he estado pensando en lo que me contaste. No publiqué esa parte de la historia porque creo que es algo personal y debe manejarse con cuidado, pero quiero ayudarte. Quiero que la gente vea lo que realmente está en juego aquí. Don Alberto la miró con gratitud. Sabía que Elena había tenido la oportunidad de destruirlo con la verdad, pero había elegido protegerlo. Gracias, Elena. No sabes cuánto significa esto para mí y para Valeria. Elena asintió. Creo que la mejor manera de avanzar es seguir mostrando la verdad, pero desde una perspectiva positiva. Quiero escribir una serie de artículos sobre cómo las pequeñas empresas como la tuya no solo sobreviven, sino que prosperan cuando tienen el apoyo de su comunidad. Si podemos mostrar eso, creo que la gente comenzará a ver las cosas de manera diferente. Don Alberto aceptó la oferta de Elena. Sabía que aún había muchos desafíos por delante, pero también sabía que ya no estaba solo en esta lucha. Tenía a Valeria, a doña Isabel, a Manuel y ahora a Elena a su lado. Juntos tenían una oportunidad real de salvar la panadería y mantener vivo el legado de su familia. Esa noche, mientras la nieve seguía cayendo suavemente sobre el pueblo,
Don Alberto se sentó junto a Valeria en el pequeño comedor de la panadería. Compartieron una cena sencilla, disfrutando del calor y la compañía mutua. Pero el ambiente estaba lleno de una nueva esperanza. Valeria, aún asimilando todo lo que había aprendido, sentía una mezcla de emociones, pero también una profunda gratitud por tener finalmente una familia a la que amar. Te prometo que no dejaré que te pase nada malo, dijo don Alberto rompiendo el silencio. Haré todo lo que esté en mi poder para protegerte y para que tengas una vida llena de amor y felicidad. Valeria lo miró, sus ojos llenos de una nueva confianza. Lo sé, papá, y yo te ayudaré a proteger la panadería porque este es nuestro hogar y no dejaré que nadie nos lo quite. Don Alberto sonrió, orgulloso de la fortaleza de Valeria. Sabía que tenían un largo camino por delante, pero también sabía que con ella a su lado podrían superar cualquier obstáculo. Mientras el viento soplaba afuera, don Alberto y Valeria se prepararon para lo que vendría, sabiendo que, pase lo que pase, lo enfrentarían juntos como la familia que siempre debieron haber sido. El frío del invierno aún persistía en el pequeño pueblo, pero dentro de la panadería algo había cambiado. La revelación sobre la verdadera identidad de Valeria y la determinación renovada de don Alberto habían creado un ambiente de esperanza y resiliencia que impregnaba cada rincón del lugar. Sin embargo, la realidad del cierre temporal seguía siendo una sombra oscura sobre ellos. A pesar de los esfuerzos por mantener el negocio a flote, el tiempo corría en su contra y la presión de Mario no hacía más que aumentar. Los días siguientes fueron una mezcla de arduo trabajo y planificación. Don Alberto, con la ayuda de Elena, comenzó a trazar una estrategia para reabrir la panadería y recuperar la confianza de la comunidad. Sabían que sería un camino difícil, pero estaban decididos a no rendirse. Mientras tanto, Mario continuaba su campaña para desacreditar la panadería y convencer a los habitantes del pueblo de que la venta del terreno era la mejor opción. Una mañana, mientras don Alberto revisaba los documentos y hacía llamadas para acelerar el proceso de reapertura, recibió una carta oficial del consorcio que Mario representaba. La carta ofrecía una última oportunidad si don Alberto accedía a vender la panadería en un plazo de 2 semanas. Recibiría una compensación considerable que le permitiría comenzar una nueva vida en otro lugar. La oferta era tentadora, y la presión de Mario, que había hecho contactos en las altas esferas para cerrar el trato, se hacía cada vez más intensa. Don Alberto se sentó en su oficina con la carta en la mano, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. Sabía que aceptar significaría renunciar al legado de su familia, pero también sabía que el tiempo se agotaba. Los fondos eran limitados y la reapertura de la panadería no garantizaba el éxito inmediato. La oferta del consorcio era una solución rápida, pero una que significaba abandonar todo lo que había luchado por proteger. Mientras don Alberto meditaba sobre la oferta, Valeria entró en la oficina, notando la expresión sombría en su rostro. ¿Qué pasa, papá? ¿Por qué estás tan triste? Don Alberto levantó la vista y la miró, sintiendo un nudo en la garganta. Sabía que no podía ocultarle la verdad. He recibido una oferta para vender la panadería, Valeria. Una oferta que podría solucionar nuestros problemas económicos, pero que haría dejar todo esto atrás. Valeria lo miró, procesando lo que le estaba diciendo. ¿Vender la panadería? ¿Dejar todo esto? Pero este es nuestro hogar. Don Alberto asintió lentamente. Lo sé, Valeria, pero también es cierto que estamos en una situación difícil. Si no logramos reabrir la panadería pronto, podríamos perderlo todo. De todas formas, estoy tratando de encontrar la mejor solución para nosotros, pero no es fácil. Valeria se acercó a él y tomó su mano, con una determinación en sus ojos que reflejaba la fuerza que había heredado de su madre. No podemos rendirnos, papá. No podemos dejar que Mario nos quite lo que nos pertenece. Esta panadería es nuestra y no podemos venderla. No podemos dejar que la historia de nuestra familia termine así. Las palabras de Valeria resonaron en el corazón de don Alberto. Sabía que la niña tenía razón, habían llegado demasiado lejos para rendirse ahora. La oferta de Mario era tentadora, pero el precio a pagar era demasiado alto.
No solo perderían la panadería, sino también la oportunidad de preservar el legado de su familia y la comunidad que habían construido alrededor de ella. Con una nueva determinación, don Alberto decidió rechazar la oferta del consorcio. Sabía que sería una batalla cuesta arriba, pero también sabía que tenía algo que Mario nunca podría comprar: el amor y la unidad de su familia y el apoyo de la comunidad. Esa misma tarde, don Alberto se reunió con doña Isabel, Manuel y Elena para compartir su decisión. Aunque sabían que el camino sería difícil, todos estuvieron de acuerdo en que era la mejor opción. Con un plan en marcha para reabrir la panadería, comenzaron a trabajar incansablemente para solucionar los problemas que enfrentaban, las irregularidades señaladas en la inspección y preparar todo para el gran día. Elena, decidida a ayudar de todas las formas posibles, utilizó sus contactos en los medios de comunicación para generar apoyo para la panadería. Publicó una serie de artículos sobre el valor de las pequeñas empresas familiares y la importancia de preservar las tradiciones en un mundo que estaba cambiando rápidamente. Su trabajo atrajo la atención de periodistas y ciudadanos de fuera del pueblo que empezaron a mostrar interés en la historia de la panadería y en lo que representaba. Mientras tanto, Mario, al enterarse de que su hermano había rechazado la oferta, intensificó sus esfuerzos para presionar a don Alberto. Convocó a una reunión con los líderes del consorcio y comenzó a buscar formas de socavar los esfuerzos de su hermano para reabrir la panadería. Sabía que si lograba retrasar la reapertura lo suficiente, podría forzar a Alberto a reconsiderar su decisión. El día de la reapertura finalmente llegó. A pesar de las dificultades, don Alberto, con la ayuda de doña Isabel, Manuel, Valeria y Elena, había logrado preparar la panadería para recibir nuevamente a sus clientes. La comunidad, que había estado dividida, comenzó a reunirse frente a la panadería. Atraída por el aroma del pan recién horneado y por la esperanza de ver el regreso de un negocio que había sido parte de sus vidas durante generaciones, don Alberto, con el corazón latiendo con fuerza, abrió las puertas de la panadería. Los primeros clientes entraron tímidamente, pero pronto el lugar se llenó de vida con conversaciones animadas y el sonido familiar de las risas y los saludos. El pan de los sueños, la receta especial de doña Isabel, fue un éxito inmediato y pronto la panadería se llenó de gente, algunos de los cuales habían viajado desde otros pueblos para probar el famoso pan y apoyar a la familia. Elena, que había estado cubriendo el evento para su artículo final, observaba con satisfacción cómo la panadería volvía a prosperar. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero también sabía que habían dado un gran paso hacia la recuperación. Mario, al ver el éxito de la reapertura, no pudo ocultar su frustración. A pesar de todos sus esfuerzos, su hermano había logrado reabrir la panadería y ganarse nuevamente el apoyo de la comunidad. Pero Mario no estaba dispuesto a rendirse, sabía que aún tenía un as bajo la manga, algo que podría usar para desestabilizar a su hermano y finalmente lograr su objetivo. Mientras tanto, don Alberto, aunque consciente de que la batalla con Mario no había terminado, se permitió un momento de satisfacción. Habían logrado lo que muchos pensaban imposible: reabrir la panadería y recuperar la confianza de la comunidad. Sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero con Valeria, doña Isabel, Manuel y Elena a su lado, sentía que podían enfrentar cualquier cosa. Esa noche, después de cerrar la panadería, don Alberto se sentó con Valeria en el pequeño comedor, compartiendo una cena sencilla pero llena de significado. Lo hicimos, dijo Valeria con una sonrisa. Logramos reabrir la panadería. Este es solo el comienzo, pero ya hemos demostrado que podemos superar cualquier obstáculo. Valeria asintió con una sonrisa en su rostro. Sí, papá, lo hicimos juntos y sé que pase lo que pase, siempre estaremos aquí para proteger nuestro hogar. Don Alberto miró con orgullo, sabiendo que Valeria tenía razón. La batalla aún no había terminado, pero con el amor y la unidad que compartían, estaba seguro de que podían enfrentar cualquier cosa que viniera. El sol de la siguiente mañana se alzó tímidamente sobre el pequeño pueblo, derritiendo las últimas capas de nieve y llenando el aire con una brisa fresca pero llena de promesas. Dentro de la panadería, la actividad era frenética. Hoy era el día tan esperado, la reapertura oficial. Don Alberto, junto con doña Isabel, Manuel y Valeria, trabajaba con una determinación renovada, asegurándose de que todo estuviera
era perfecto para el regreso triunfal de su panadería. Estaba perfecto para recibir a los clientes que habían esperado pacientemente. El regreso del pan de los sueños, la panadería había pasado por mucho en los últimos meses y cada miembro del equipo sentía el peso de la importancia de este día. La comunidad, que en un momento había estado dividida, ahora se mostraba unida en su apoyo al negocio que había sido el corazón del pueblo durante generaciones. Desde temprano, la plaza frente a la panadería comenzó a llenarse de gente. Algunos eran vecinos habituales, otros venían de pueblos cercanos atraídos por la historia de la panadería y su renacimiento. La expectativa estaba en el aire y la fila frente a la puerta se alargaba más y más. Don Alberto, aunque nervioso, sentía una profunda gratitud hacia todos los que se habían reunido. Sabía que la reapertura no solo era un momento crucial para el negocio, sino también una prueba de que la tradición y la perseverancia podían prevalecer frente a cualquier adversidad. Antes de abrir las puertas, don Alberto se reunió con doña Isabel, Manuel y Valeria en el pequeño comedor de la panadería. Todos estaban vestidos con sus mejores ropas, listos para el gran día. La tensión era palpable, pero también lo era la esperanza. Hoy es un día importante, dijo don Alberto, mirando a cada uno de ellos. Hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí y sé que lo lograremos, pero pase lo que pase, quiero que recuerden que lo que hemos hecho es más que reabrir una panadería. Hemos demostrado que cuando nos mantenemos unidos podemos superar cualquier cosa. Doña Isabel, con sus manos todavía fuertes a pesar de los años, asintió con una sonrisa serena. Este lugar ha visto muchas cosas, Alberto, pero lo que estamos haciendo hoy es un renacimiento. Estamos trayendo de vuelta no un negocio, sino el alma de esta comunidad. Manuel, que había sido una roca de apoyo durante todo el proceso, se limitó a asentir. Su expresión tranquila pero decidida decía: estamos listos. Este es nuestro momento, dijo con firmeza. Valeria, que había estado al lado de don Alberto durante todos los altibajos, no pudo evitar sentirse emocionada. Sabía que este era un día crucial no solo para la panadería, sino también para su familia. Vamos a hacerlo, dijo, su voz llena de la inocencia y la determinación de la juventud. No dejaremos que nada nos detenga. Con esas palabras, don Alberto tomó la decisión de abrir las puertas. A medida que la puerta de la panadería se deslizaba suavemente, el bullicio de la gente afuera llenó el lugar. Los primeros clientes entraron, sus rostros iluminados por la emoción de regresar al lugar que habían extrañado tanto. El pan de los sueños estaba dispuesto en las vitrinas, recién horneado, su aroma llenando el aire con una mezcla de nostalgia y promesa. Cada hogaza era un recordatorio de todo lo que la panadería representaba. Esfuerzo, dedicación y una conexión profunda con el pasado y el presente de la comunidad. Los clientes comenzaron a hacer sus pedidos, algunos con lágrimas en los ojos al recordar tiempos más simples, otros con sonrisas de alivio al ver que la panadería estaba de vuelta. Las manos de doña Isabel y Manuel trabajaban con destreza, sirviendo cada pedido con la misma pasión que habían tenido desde el principio. Valeria se movía con gracia entre los clientes, ayudando donde podía. Su rostro radiante de felicidad sabía que estaban haciendo algo importante, algo que trascendía el simple acto de hornear y vender pan. Elena, que había estado documentando todo el proceso, capturaba cada momento con su cámara y sus notas. Sabía que lo que estaba presenciando era más que la apertura de un negocio, era el renacimiento de una comunidad, el triunfo del esfuerzo colectivo sobre la adversidad. A medida que avanzaba el día, la panadería se llenaba de risas, conversaciones animadas y el sonido de las cajas registradoras. Era como si el lugar hubiera recuperado su antigua gloria, pero con una energía nueva, nacida de la lucha y la perseverancia. El éxito de la reapertura fue evidente. La fila de clientes nunca disminuyó y la noticia de la panadería se esparció rápidamente, atrayendo incluso a aquellos que habían dudado del éxito del negocio. Don Alberto, viendo la escena desde detrás del mostrador, sintió como el peso de los últimos meses se desvanecía, reemplazado por una satisfacción profunda y genuina al caer la tarde, cuando el último cliente había sido atendido y las luces de la panadería comenzaban a atenuarse.
Don Alberto se permitió un momento para reflexionar. La reapertura había sido un rotundo éxito, pero más allá de eso, había sido un recordatorio de lo que podían lograr cuando se mantenían fieles a sus principios y a su comunidad. Mientras cerraba la puerta por última vez ese día, Don Alberto se volvió hacia Valeria, quien lo había acompañado durante toda la jornada. Lo logramos, dijo Valeria con una sonrisa cansada pero llena de orgullo. Lo logramos juntos. Valeria sonrió y lo abrazó, sintiendo que era algo monumental. Sí, papá, y seguiremos adelante, pase lo que pase, con el apoyo de nuestra familia y nuestra comunidad. Sé que, aunque aún queden desafíos por enfrentar, estamos mejor preparados que nunca para enfrentarlos. La reapertura no solo había revivido la panadería, sino que había fortalecido los lazos que los unían, creando una base sólida para cualquier cosa que el futuro les deparara. El invierno finalmente cedió su lugar a la primavera y con ella el pequeño pueblo floreció en un vibrante renacimiento. Los días se alargaron, las calles se llenaron de colores y la panadería de Don Alberto se convirtió en el centro de la vida comunitaria, más fuerte y viva que nunca. Desde la exitosa reapertura, la panadería había prosperado de maneras que Don Alberto no había imaginado. Cada día, los clientes llenaban el lugar ansiosos por disfrutar del pan de los sueños y por pasar un momento en el cálido y acogedor ambiente que doña Isabel, Manuel, Valeria y Don Alberto habían creado con tanto esmero. La panadería se había convertido en algo más que un simple negocio, era un símbolo de esperanza, de perseverancia y de la capacidad de una comunidad para unirse en tiempos difíciles. Mario, al ver que todos sus intentos de destruir la panadería habían fracasado, finalmente aceptó la realidad. Había perdido la batalla y, en el proceso, se dio cuenta de que había estado luchando por algo que nunca había comprendido del todo: la conexión profunda entre las personas y los lugares que amaban. Con el tiempo, Mario decidió alejarse del pueblo, buscando redimirse y encontrarse a sí mismo en otro lugar. Su partida fue tranquila, sin alboroto, y, aunque Don Alberto sabía que la relación con su hermano estaba lejos de ser reparada, sentía una paz al saber que el conflicto había llegado a su fin. Mario fuera del cuadro, Don Alberto se enfocó completamente en la panadería y en su familia. Los días pasaban con una rutina que, lejos de ser monótona, traía consigo la satisfacción de haber superado los obstáculos más duros. Cada hogaza de pan que salía del horno, cada sonrisa de un cliente satisfecho era un recordatorio de todo lo que habían logrado. Valeria, ahora completamente integrada en la vida de la panadería, continuaba aprendiendo el arte del pan, pero también estaba descubriendo su propia pasión por la cocina y la repostería. Bajo la guía de doña Isabel y Manuel, comenzó a experimentar con nuevas recetas, aportando su toque personal a la tradición familiar. La pequeña niña que había llegado a la panadería hambrienta y sola ahora era una joven segura de sí misma, con un futuro brillante por delante. Un día, mientras Don Alberto y Valeria trabajaban juntos en una nueva receta, ella se detuvo y miró con una sonrisa. Papá, creo que deberíamos intentar algo nuevo, algo que combine lo mejor de lo que hacemos aquí, pero con un toque moderno. Don Alberto la observó con curiosidad. ¿Qué tienes en mente? Valeria se inclinó sobre la mesa, sus ojos brillando con entusiasmo. Una línea de paints y dulces que representen no solo nuestra historia, sino también el futuro. Quiero crear algo que combine la tradición con la innovación, algo que la gente no solo disfrute, sino que también los inspire. Don Alberto sonrió, orgulloso del espíritu emprendedor de Valeria. Esa es una gran idea, Valeria. Siempre supe que tenías talento, pero ahora veo que también tienes la visión para llevar esta panadería más allá de lo que jamás imaginé. Valeria se sonrojó, pero no pudo ocultar su emoción. Sabía que, con el apoyo de Don Alberto y la experiencia de doña Isabel y Manuel, podían crear algo verdaderamente especial. Juntos comenzaron a planear la nueva línea de productos, experimentando con sabores y técnicas, mezclando lo viejo con lo nuevo. Mientras trabajaban en esta nueva fase, la panadería continuó prosperando. Elena, que había estado con ellos desde el principio, documentó cada paso, asegurándose de que la historia de la panadería se conociera más allá de las fronteras del pequeño pueblo. Sus artículos atrajeron la atención de medios más grandes y pronto la panadería se convirtió en un destino para aquellos que buscaban algo auténtico, una experiencia que combinara la historia,
la comunidad y el buen gusto. El día de la presentación de la nueva línea de productos, la panadería estaba abarrotada. La comunidad se reunió para celebrar no solo el éxito de la panadería, sino también el futuro que Valeria y Don Alberto estaban construyendo juntos. La nueva línea fue un éxito inmediato y pronto comenzaron a llegar pedidos de todo el país. Don Alberto, observando a Valeria mientras servía a los clientes y compartía con ellos su entusiasmo por los nuevos productos, sintió una profunda satisfacción. Sabía que había llegado el momento de dar un paso atrás y confiar en la nueva generación para llevar adelante el legado que había construido con tanto esfuerzo. Esa noche, después de cerrar la panadería, Don Alberto, Valeria, Doña Isabel y Manuel se reunieron en el comedor para compartir una cena tranquila. El ambiente estaba lleno de una paz y una alegría que solo podían venir de saber que habían superado todas las adversidades y que el futuro estaba lleno de promesas. Papá, dijo Valeria mientras comían, quiero agradecerte por todo lo que has hecho por mí. No solo por darme un hogar, sino por enseñarme lo que significa luchar por lo que uno ama. Prometo que seguiré adelante con todo lo que hemos construido aquí. Don Alberto sonrió, sus ojos brillando con lágrimas de orgullo. El agradecimiento es mutuo, Valeria. Me has enseñado a no rendirme, a ver el valor en cada pequeño momento y a recordar que lo más importante en la vida es la familia y la comunidad. Estoy seguro de que llevarás esta panadería a lugares que ni siquiera puedo imaginar. Doña Isabel, que había sido testigo de tantas transformaciones a lo largo de su vida, asintió con una sonrisa serena. Este lugar es más que una panadería, es un símbolo de todo lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos y sé que, en manos de Valeria, continuará siendo un faro de esperanza y tradición. Manuel, siempre el hombre de pocas palabras, levantó su copa en un brindis silencioso, su gesto lleno de respeto y camaradería. Con el tiempo, la panadería de Don Alberto se convirtió en una leyenda en el mundo de la gastronomía, un ejemplo de cómo la tradición y la innovación podían coexistir y florecer juntas. Valeria llevó el negocio a nuevas alturas, pero siempre mantuvo intacta la esencia de lo que la panadería representaba. Un lugar donde el amor, el esfuerzo y la comunidad se mezclaban en cada hogaza de pan. El pequeño pueblo, que había sido el escenario de tantas pruebas y triunfos, continuó prosperando, unido por los lazos que habían sido fortalecidos a lo largo de la historia de la panadería. Y, aunque el tiempo pasó y las generaciones cambiaron, el pan de los sueños siguió siendo un símbolo de todo lo bueno que podía surgir cuando se combinaban el corazón, la tradición y la perseverancia. Así, la panadería no solo sobrevivió, sino que floreció, convirtiéndose en un legado que trascendió el tiempo y las fronteras, un testimonio de que, cuando se lucha por lo que se ama, el éxito no es solo una posibilidad, sino una certeza en la vida. Los desafíos y las adversidades son inevitables, pero cuando enfrentamos esas pruebas con amor, perseverancia y el apoyo de quienes nos rodean, no solo podemos superarlas, sino también transformarlas en oportunidades para crecer y florecer. El verdadero éxito no se mide solo por lo que logramos, sino por el legado de esperanza, unidad y esfuerzo que dejamos en el corazón de nuestra comunidad. Así como una hogaza de pan se amasa con paciencia, nuestras vidas se construyen con cada acto de bondad y cada decisión valiente. Y, al final, lo que realmente importa no es solo llegar a la meta, sino el viaje compartido y las manos que nos acompañaron en el camino.